¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Bienvenidos y bienvenidas a este servicio. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 4. Libro de Génesis, capítulo número 4. Durante los últimos domingos hemos estado abordando una serie a la que hemos llamado emociones tóxicas que no permiten que tengamos una vida plena como Dios desea. Y en esta oportunidad, en el capítulo número 4, vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 1: el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar en la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como a una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. El pasaje que hemos leído, hermanos, tiene bastantes elementos que nos describen cómo después de la caída y de la expulsión del hombre del jardín del Edén, Adán y Eva tienen la bendición de tener un hijo varón. Y es interesante como en el versículo número 1 dice que Adán dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. La llegada de un hijo a un hogar siempre representa felicidad. Y a la vez, hermanos, existe todo un deseo de tratar la manera de imaginar lo que será la vida de este niño. Seguramente usted, en su faceta como padre, cuando le pusieron por primera vez a su hijo en su regazo, en el caso de las madres después de haber dado a luz, por encima del dolor, por encima de las complicaciones que pudieron haber durante el alumbramiento o en el periodo de embarazo, las primeras ideas, hermanos, que vinieron a nosotros
superaron todo ese proceso de angustia, de dolor, como ya lo dije, por el anhelo y la expectativa de lo que sería ese niño en el futuro. Si también usted como padre estuvo ahí, o cuando fue a recoger a su esposa, le pusieron en sus brazos a su hijo o a su hija, lo primero que a usted se le vino a la mente es: ¿qué será de este niño cuando crezca? Y todos, hermanos, en la vida, cuando nos estrenamos como padres, específicamente tenemos ese deseo hacia nuestros hijos, tratar la manera de modelar en ellos buenos modales, buenas conductas, buenos ejemplos, a través de consejos, a través del ejemplo. Pero llega un momento en que estos muchachos comienzan a crecer y comienzan a desarrollar una identidad propia. A esa identidad propia es a lo que nosotros llamamos personalidad. Pero en la personalidad se unen, hermanos, elementos no solamente emocionales, sentimentales, que nosotros les vamos heredando a nuestros hijos, sino que también patrones de conducta que son el resultado de las emociones o de los sentimientos que ellos tienen en esa personalidad. Por eso es que dice la Biblia en el versículo número 2 que después de haber dado a luz a Caín, la Biblia dice que esta pareja dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Pero yo quiero que usted note dos cosas interesantes. Tanto Caín como Abel desarrollan las actividades de su padre, Adán. Porque en el libro de Génesis, recordemos que el Señor le había delegado la tarea a Adán de ser el mayordomo junto a su esposa de toda la tierra. Es decir, que Adán no solamente estaba viendo la parte vegetal del jardín, sino que también estaba viendo la parte animal, porque él era el Señor. O sea, eso es lo que el Señor había querido con Adán y Eva, que él enseñoreara sobre todos los animales, pero que también administrara esa área verde o todo ese ecosistema al que el Señor lo había colocado como mayordomo. Entonces Adán se dedicó a las dos cosas, tanto al área animal como también al área vegetal. Pero esas dos destrezas de administración se las heredó a sus dos hijos varones, con la diferencia que su hijo mayor se dedicó al tema de labrar la tierra. Eso es lo que dice el capítulo 4. Pero su hijo menor, Abel, se dedicó al cuidado de animales. Hasta ahí todo bien. Todo eso, hermanos, había sido el resultado, como ya le dije, del modelaje que Adán había desarrollado hacia sus hijos. Pero dice la Biblia en el versículo 3 que luego que ellos se volvieron independientes en las tareas que aprendieron de su padre, cada uno de ellos tuvo que presentarse delante del Señor para ofrecer un presente de adoración o una ofrenda. El versículo 3 nos dice: Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Es decir, que lo que hizo Caín fue ofrecerle al Señor el fruto de su trabajo, el fruto de sus manos, el fruto de su siembra. Todo eso obviamente partía por el hecho que a Dios había que darle lo mejor. Aunque acá no se nos dice el tipo de ofrenda específicamente que Caín le entregó al Señor, lo cierto es que Caín está retribuyendo al Señor lo que el mismo Señor le había dado. Porque el que ahora Caín estuviera cosechando de la tierra era el resultado de la obra de Dios, era el resultado de que el Señor estaba bendiciendo su trabajo. El que hace posible que nosotros tengamos cosechas es solamente el resultado de la gracia común de Dios. Y eso es lo que está haciendo Caín.
que al él ser consciente que Dios le había dado la cosecha, ahora él está presentando ese fruto al Señor. Pero dice el versículo número 4 que Abel de la misma forma presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. De la ofrenda de Abel sí se nos dice que Abel presentó lo mejor de sus rebaños, porque a eso se dedicaba él. Pero lo que llama la atención es que dice también que aparte que presentó lo mejor de su rebaño, lo presentó con su grasa, es decir, que lo que él hizo fue un holocausto al Señor. Y para esta época, usted sabe, no había un mandamiento explícito en el que el Señor hubiese ordenado que se sacrificaran animales. La única enseñanza seguramente que estos dos muchachos tenían era la historia que sus padres le habían contado cuando ellos fueron casi expulsados del lugar llamado Edén, antes de ser expulsados más bien del jardín del Edén. Y la Biblia dice que el Señor tejió para ellos vestidos a partir de la piel de animales, lo que significó obviamente la muerte de sus animales, y para ellos se constituyó en esos vestidos que cubrirían su desnudez. Probablemente en algún momento, la Biblia no lo dice, Adán y Eva comenzaron a relatarle a sus hijos cómo era la vida antes en la tierra y cómo fue después de la expulsión. Pero un elemento distintivo es que para cubrir la desnudez de estos hombres, bueno, de este hombre y de esta mujer, de la primer pareja, era por medio de un sacrificio. Pues eso precisamente es lo que ahora Abel está haciendo. Abel está sacrificando lo mejor de sus ovejas. Por eso es que dice que también presentó lo mejor de los animales con su grasa. Y dice el versículo 4: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y hace la comparación, verso 5: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Al pensar en esto, usted puede notar cómo ahora el libro de Génesis nos está mostrando una emoción que si no se controla se vuelve tóxica, como lo vamos a ver, y es el enojo. El enojo, hermanos y hermanas, es el resultado de la alteración de nuestra personalidad en razón de algo que a nosotros nos parece injusto. Es decir, que nosotros nos podemos molestar, nos podemos enojar cuando a nuestro criterio o a nuestro juicio algo no nos parece correcto o algo no nos parece justo. Y por eso es que las personas expresamos malestar o enojo frente a ciertas circunstancias. Quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han enojado alguna vez? Bueno, los felicito. Si alguien no dijo amén es porque ha de ser un ángel que nos anda visitando. Pero sí, todos nos hemos enojado alguna vez. Es un sentimiento que expresa también nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el enojo, hermanos y hermanas, no necesariamente puede ser un sentimiento neutral. Es verdad que la Biblia dice, por ejemplo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero en la misma proporción, el Señor Jesús, por ejemplo, nos dice
aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo se puede conjugar el elemento de que somos seres humanos, nos podemos enojar, pero también el Señor nos está invitando a desarrollar una actitud de mansedumbre? ¿Cómo se conjugan esos elementos? Bueno, lo primero que quiero decirles es que las reacciones de enojo, como ya le dije, pueden ser un sentimiento frente a algo que a nosotros nos parece injusto. Y eso en alguna medida, hermanos, puede ser bueno, siempre y cuando nosotros consideremos que el fin de nuestra molestia nos lleve a un punto de reflexión si por aquello que nos estamos molestando es auténticamente justo. Jesús mismo, hermanos, tuvo momentos de enojo. Por ejemplo, cuando Él entró al templo y dice la Biblia que volcó la mesa de todos los mercaderes que estaban ahí, pues no piense que Jesús entró así un poco quieto, dándole vuelta así a una mesa. O sea, yo me imagino a Jesús, hermano, con el látigo, corriendo y dándole vuelta a las mesas: fuera de aquí, váyanse de aquí. Pero esa es una indignación de Jesús santa. Pero nosotros no podemos comparar nuestras emociones con las emociones que tuvo el Señor. Entonces, como es una realidad que en muchas ocasiones nosotros nos vamos a enojar, la Biblia nos describe cuál debe de ser el parámetro para que nuestro enojo no se vuelva en una emoción tóxica y pecaminosa que nos lleve al punto de la amargura. Cuando el enojo se transforma en amargura, estamos a un paso del odio. Y cuando llegamos al odio, estamos a un paso del rencor. Y cuando caemos en el rencor, estamos a un paso de la venganza, del desquite, de la justicia por nuestras propias manos. Y en este caso, la Biblia dice que Caín se enfureció. Esa palabra que ahí se traduce del hebreo, que se enfureció, habla de alguien, hermanos, que respira agitado. Lo que describe en el original es alguien que respira profundamente, pero con esa respiración bien acelerada, y que tal vez usted lo ha visto. Molesto, airado, enfurecido, como un toro que está a punto de embestir a su víctima. Eso describe la actitud de Caín. Pero la molestia o el enojo siempre tiene un blanco o un objeto al cual descargar esa molestia. Y dice el versículo número 6. ¿Quién en realidad había provocado que Caín se enojara? Ve lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? Es decir, tu enojo ha sobrepasado el límite de lo razonable. Y por eso es que el Señor pregunta: ¿por qué estás tan enojado? Significa que puede ser que cuando nos amonestan, nosotros podemos experimentar cierto grado de malestar, pero eso debe de tener un límite. Cuando esa molestia no se centra en ese límite, es donde nuestra mente y nuestro corazón pueden comenzar a albergar actitudes hostiles hacia otra persona. Se lo voy a poner de esta manera. Quiero que piense por un momento en que usted tuvo un mal día en el trabajo y su jefe lo trató mal
Y eso es común. Lo trató mal por algo que en realidad le está exigiendo algo a usted que no solamente lo compete solamente a usted, sino que a todo el departamento. Entonces a usted, el gerente, por decirle algo, le pega una arrastrada y usted es consciente que usted está recibiendo la amonestación o el regaño por todo un departamento del que usted es responsable. Eso puede provocar en usted una molestia y un enojo, porque usted dice, bueno, es injusto, porque si las cosas salen mal en el departamento, yo soy el responsable. Pero si las cosas salen bien, nadie me lo agradece y es el resultado del trabajo en equipo. Vaya cosa. Si las cosas salen mal, a mí me llaman la atención, pero si las cosas salen bien, no me llaman para felicitarme, sino que es el éxito y el trabajo de todos. Eso puede generar, hermanos, un grado de insatisfacción y de decir, bueno, esto es totalmente injusto. Claro que lo es, porque no del todo es su responsabilidad. Pero aunque no del todo sea su responsabilidad, eso provoca en usted una molestia, de indignación, de injusticia. Pero ¿qué pasaría si usted al salir de la oficina llega a su casa, comienza a tratar mal a su esposa con palabras hirientes, responde de manera tosca a sus hijos, golpea todo lo que se le cruza en el camino, tira las puertas de su casa? Ahí la molestia se ha desbordado a un punto en donde el Señor le tendría que preguntar, ¿por qué estás tan enojado? En ocasiones el Señor puede entender que usted esté enojado. En ocasiones el Señor puede entender que la razón de su molestia es justa. Pero cuando esa molestia se desborda al punto que usted está tan enojado que ya no distingue en quién está descargando su ira o en quién está descargando su molestia, es ahí, hermanos, donde nuestro enojo se vuelve en pecado. Entonces vamos a partir de un hecho. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener que seguir enfrentando el enojo, la molestia. Pero el Señor lo que desea es que aprendamos a dominarlo. Y por eso es que dice la Biblia, versículo 7, vea cómo el Señor quiere aplacar la ira desbordada de Caín. Ahora quiero decirle esto antes de pasar al verso 7. Caín está enojado contra el Señor, no contra su hermano Abel. Porque el que le ha rechazado la ofrenda no ha sido Abel, sino que ha sido el Señor. El Señor le ha dicho, esa ofrenda no es agradable para mí. Entonces la molestia o el enojo es hacia el Señor. Pero ¿por qué Abel va a sufrir las consecuencias de ese enojo? Como Dios es consciente de eso, vea lo que dice el versículo 7. El Señor nuevamente amorosamente le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Vamos por partes. Si hicieras lo bueno, ante el enojo, nosotros tenemos la decisión de hacer lo correcto. Si el enojo es el resultado de algo que se ha provocado por una injusticia, por algo que no está bien, eso a usted lo puede llevar a dos puntos. El primer punto es vengarse, como Caín lo va a hacer. El asesinato de Abel
es una venganza de Caín hacia Dios. Es verdad que Caín se desborda en ira hacia Abel, pero Caín lo está haciendo porque se va a vengar, según él, de Dios. Porque si el Señor le ha dicho que Abel ha presentado una mejor ofrenda, entonces yo me voy a vengar de ti. Y aunque mi hermano no es el que me ha dicho nada, porque es un personaje silencioso en todo este relato, yo quiero provocarle daño a Dios, vengándome de Dios, asesinando a Abel. Muchas veces, hermanos, nosotros torpemente, cuando el enojo también nos absorbe, resulta ser que terminan pagando las causas de nuestro enojo quienes no la deben. Y como ya le dije, si tuvimos un mal día en la oficina, venimos nosotros y descargamos ese enojo con nuestros hijos. Si tuvimos una situación difícil en la iglesia, venimos nosotros y descargamos esa molestia con los hermanos que están a nuestro alrededor. Porque de alguna manera la naturaleza pecaminosa siempre trata la manera de hacer justicia, según ella, por sus propios medios. Y es ahí donde tenemos que tener un gran cuidado. Pero dice el versículo 7, pero si haces lo malo, es decir, si tu enojo comienza a crecer a un punto que se desborda, el pecado, oiga, el enojo desbordado es pecado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no está censurando el hecho que experimentemos enojo. Lo que la Biblia está censurando es que el enojo se desborde al punto que eso se convierta en una conducta de pecado. ¿Cómo se puede desbordar el enojo? El enojo se puede desbordar desde cosas muy mínimas hasta cosas más fuertes. Por ejemplo, el enojo se puede desbordar con maledicencias. ¿Qué son las maledicencias? Son las palabras groseras, son las palabras subidas de tono, son aquellos insultos que las personas comienzan a proferir. Su enojo se puede traducir, hermanos, a palabras duras hacia las personas. Por ejemplo, usted se puede sentir enojado porque su hijo reprobó una materia o reprobó el año escolar, y tiene razón en sentirse indignado. Pero cuando usted comienza a decirle a su hijo, es que vos sos un maleta, sos un tonto, sos un idiota, por gusto, sos la vergüenza de la familia, y le comienza a pegar y lo comienza a maltratar, su enojo se convirtió en pecado. Pero note lo que la Biblia dice en el versículo 7, te acecha, y eso es lo peligroso, te acecha como una fiera lista para atraparte. Es decir, que el enojo es una bestia. El enojo es una bestia que hay que aprenderla a domesticar. Porque una persona que no sabe controlar su enojo, que no sabe controlar su cólera, es capaz de hacer locuras. En una ocasión, hermanos, tal vez ustedes habrán escuchado la noticia precisamente de esto, que un día una madre fue a traer las notas de su niña a la escuela y vio que tenía muy malas calificaciones. Al llegar a la casa, hermanos, desde el camino de la escuela hacia la casa, ella iba como Caín, respirando muy enojada. Y al llegar a la casa descargó todo su enojo, comenzando a pegarle y a pegarle y a pegarle y a pegarle a la niña, hasta que llegó al punto de matarla.
Cuando la madre vio que su hija ya no respiraba, cayó en la cuenta del gravísimo error que había hecho. ¿Cuántas personas no hay, hermanos, que cuando están en una situación acalorada en el matrimonio, comienzan ellos a discutir acerca de los gastos del hogar, comienzan a discutir acerca de la crianza de los hijos, pero en esas discusiones acaloradas viene quizás alguien y le hace un mal mate al otro, ¿verdad? Y eso provoca, hermanos, una pelea en el ring que tal vez usted se habrá dado cuenta, o a usted quizás le pasó antes de venir a Cristo, quiero pensar yo, porque ya dejamos esas malas mañas, ¿verdad? De ver cacerolas volando, hermanos, y jalándose del pelo y revolcándose en la sala, ¿verdad? Y quizás viene la esposa y araña. Yo conocí, bueno, me contaban un caso una vez de una persona, de una hermana que enojada, agarró un lapicero y se lo atravesó al esposo enojada. Ojalá que ya hayamos dejado esas prácticas, hermanas. Dicen amén las hermanas. Y los hermanos también, ¿verdad? Molestos, golpean. Escuché una historia una vez de una pareja que estaban discutiendo, hermanos. Y el tipo tenía una arma. Y en su molestia sacó el arma, no lo pensó y disparó. Le disparó a la esposa. Menos mal que la esposa se hizo a un lado, no le cayó la bala. Pero en el momento en que la bala salió de la pistola, el esposo dijo: ¿qué hice? Y es que cuando nos enojamos podemos hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir. Por eso es que el Señor nos está diciendo: domina esa fiera. Todos los que estamos acá tenemos una fiera bien escondida, hermanos. Todos los que estamos acá tenemos una naturaleza pecaminosa que con un poquito de fuego se enciende. Si a veces uno lo ve, hermanos, hasta aquí en el parqueo, en la forma en cómo los hermanos, vamos a decirlo, a veces puede ser de los dos lados, ¿verdad? Que de repente quizás un hermano le está dando la indicación: por favor, estaciónese acá. ¿Qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y se enojan, ¿verdad? Y también puede ser que exista un servidor ahí que sea mecha corta, ¿verdad? Es decir, todos acá, hermanos, podemos tener situaciones que nos pueden estresar. A veces en los grupos uno lo ve, que medio se sulfura uno, que no era esa nota, hombre. Y uno ve ese tipo de cosas. Los predicadores podemos descargar la molestia o el enojo detrás del púlpito. Es decir, si no aprendemos a controlar el enojo, esto se puede convertir en una fiera que puede devorar a las personas que más amamos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Dice el versículo 7: pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, aunque es una realidad, Caín, que estás molesto, que estás airado, tú puedes dominarlo. Entonces, ¿cómo dominamos nosotros nuestro temperamento o nuestro enojo? En primer lugar, tenemos que decir que el enojo desbordado es una obra de la carne. Nuestro enojo desbordado es una obra de la carne. ¿Y qué es lo que necesitamos para controlar ese enojo desbordado? La Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a controlar nuestro mal genio, nuestro mal temperamento. ¿Y eso cómo se produce? A través del milagro del nuevo nacimiento y permitiéndole al Espíritu Santo que domine a esa bestia que llevamos dentro. A veces, hermanos, usted tiene ganas de decir un par de cosas, pero viene el Espíritu Santo y le dice a usted: hijo, ten cuidado con lo que vas a decir,
porque eso que vas a decir te va a pasar factura, te vas a arrepentir. No lo digas. Eso significa que nuestras emociones están sujetas a la voz del Espíritu Santo. Entonces lo primero que necesitamos para dominar nuestro enojo, lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Todos vamos a vivir situaciones estresantes, hermanos, en la vida cristiana. ¿Qué va a sentir usted si de repente le golpean el carro en la calle? Usted va a tener ganas de devolverle el golpe. Usted le van a dar ganas de ser impulsivo. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, se va a molestar, se va a enojar, más cuando es injusto la forma en que se dio el accidente, por el irrespeto a una ley de tránsito. Usted se va a molestar, pero también va a decir: bueno, Señor, dame paciencia para poder sobreponerme a esta situación. Entonces, tener una vida dominada por el Espíritu es lo que nos permite controlar nuestro temperamento. Ahora, ¿cómo le permitimos al Espíritu Santo que controle nuestro enojo? La única forma en que vamos a permitirle al Espíritu Santo dominar esa fiera de la que nos está hablando ahí la palabra es que aprendamos a tener comunión con Él. Solamente si tenemos comunión con el Espíritu Santo vamos a poder reflejar una paz que solamente Él nos puede dar. Y hay gente, hermanos, de la que nosotros podemos decir: mire, pero esta persona le hacen y él está tan tranquilo, como que si no sintiera nada. No, no es que sea de hierro. Lo que pasa es que está dominado, sus emociones están dominadas por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer esta mañana es preguntarnos: ¿qué tanto de mis emociones están controladas y dominadas por el Espíritu Santo? Porque si nuestras emociones no están controladas por el Espíritu, vamos a ser guiados por la carne. Y por eso, hermanos, es que es bastante lamentable que en muchos hogares cristianos se estén viviendo situaciones de violencia. Uno creería que son situaciones que se dan en los hogares de los inconversos. Ya le dije, una forma en que el enojo se transforma en pecado es cuando somos maldicientes. Otra forma en que el enojo se convierte en pecado es cuando somos gritones. ¿Cuántos son gritones acá? No me responda. Hay dos formas, ¿verdad?, en que usted le puede decir a su hijo: mira, Marquito, vení para acá, por favor. Y usted está enojado. Y otra cosa es que usted diga: Marquito, vení para acá, te estoy diciendo que vengas. Y usted explota, ¿verdad? Hay gente que es mecha corta, hermanos, y tienen una mecha así, miren, se les nota. Pero una forma en que su enojo se manifiesta es cuando usted es gritón. No hay necesidad de gritar, hermanos, para discutir razonablemente. Pero muchas veces, hermanos, y miren que las casas aquí en nuestro país, como son tan pequeñas, todo lo que se dice en una casita pequeña lo escucha el vecino. Ahí el vecino sabe que usted escucha Plenitud Radio, pero de repente se pega unas gritadas con su esposa, con su hijo. Y esa gritería es una obra de la carne. Pero también su enojo se transforma en pecado cuando éste se manifiesta en una forma violenta, de actuar. Y violento, hermano, es aquel que, por ejemplo, en su enojo tira las puertas. Se ha fijado muchas veces que, yo no sé si le ha pasado a usted que de repente quizás va con su hijo o va con su esposa y están enojados, y cuando se baja, ¡plangán!, tiran la puerta. Eso es pecado. Aquí no pasa eso, hermano. Ya vamos a ir a revisar las puertas de los carros para ver si no están desajustadas, ¿verdad?
o cuando tira las puertas de su casa, o cuando tira las cosas. Eso es enojo. Esa es una forma en que se manifiesta el pecado. Pero la Biblia dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Pero termino con esto, y eso es lo importante. Si usted no domina el enojo lo va a dominar a usted. Oiga lo que le estoy diciendo. Si usted no domina el enojo lo va a dominar a usted. El problema es que si el enojo lo domina a usted, usted va a hacer locuras de las que después se va a arrepentir. Va a hacer locuras de las que se va a arrepentir por el resto de su vida. Y de ahí la importancia, hermanos, que aprendamos a tener una vida dominada por el Espíritu. Aparte que si usted no controla su enojo, eso le va a pasar, hermanos, factura en su cuerpo, en su salud. ¿Sabía usted que una persona que es muy iracunda es muy propensa, por ejemplo, a desarrollar enfermedades cardiovasculares? ¿Sabía usted eso? Una persona que también es muy iracunda es una persona proclive a tener, hermanos y hermanas, lo que nosotros comúnmente llamamos derrames cerebrales. Por eso es que usted tiene que tener un control de su ira. Y una forma de controlar la ira, ya le dije, número 1 es ser dominado por el Espíritu Santo. Número 2, no responda en provocación. Hay personas que nos pueden estar provocando, pero la Biblia dice en el libro de los Proverbios que la blanda respuesta, que dice, aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Si de repente, hermano, su esposo comienza a gritar: mira, ¿y dónde me dejaste la camisa del uniforme? Siempre te he dicho que me la dejes acá y vos no me haces caso. Vaya, amor, usted le puede responder, ¿verdad, hermano? ¿Y que acaso yo soy tu sirvienta, pues, que tengo que estar pendiente de vos? Usted le puede responder así. Y ahí, hermanos, todo el vecindario se dio cuenta que a usted se le perdió la camisa del uniforme. O usted como esposa: amor, estás pecando contra el Espíritu. Bájale. Mira, mi amorcito, aquí la tenés, papito. Claro, usted por dentro está que también le quiere responder lo mismo, ¿verdad? Pero una blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, tenemos que aprender a responder con mansedumbre. No caer en provocaciones. Usted puede caer en provocaciones, y las provocaciones pueden verse incluso hasta en las redes sociales, hermano. A veces alguien escribe algo y alguien le comenta a alguien que usted ni siquiera conoce y a usted ya se enoja. No, hermano, usted puede dominar esa bestia. Y un tercer elemento que es importante: 1, ya le dije, ser dominado por el Espíritu. 2, no responder a la provocación cuando nos están molestando. Pero un tercer elemento, hermanos y hermanas: siempre que esté en una situación de enojo, siempre que esté en una situación de molestia, reflexione en cuáles van a ser las consecuencias si usted actúa con ira para resolver ese problema. Piense por un momento, si usted responde con ira, ¿cómo eso le va a afectar el resto de su vida? Eso fue lo que Caín no hizo. El enojo dominó a Caín. Véngate de Dios, mata a tu hermano, de quien el Señor dijo que fue agradable su ofrenda. Y vino Caín, no lo pensó. Y por eso es que vea, versículo 9, después de que lo hubo matado, verso 9, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano?
vea la molestia, vea el furor de Caín. Verso 10, ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Verso 11, por eso quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Versículo 12, cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Vas a tener que sufrir las consecuencias, Caín, por el resto de tu vida. Hermanos, las relaciones se pueden deteriorar por un enojo que no aprendemos a controlar por el resto de nuestra vida. En un enojo, una madre le puede decir a un hijo: si yo no sé ni para qué te tuve, vos solo dolores de cabeza me has causado. Y esa sola frase, ¿para qué te tuve?, puede arruinarle la vida a su hijo y provocar en él un resentimiento hacia usted, del que usted después va a decir: ¿para qué le dije eso a mi hija? ¿Para qué le dije eso a mi hijo? En un enojo, hermanos, en una molestia de esposos, usted le puede decir a su esposo o a su esposa: si yo no sé ni para qué me casé contigo. Esa frase que lanzó puede arruinar su relación por el resto de su vida, porque usted actuó en enojo. Esa forma de responderle a su jefe, aunque quizás la razón le asista, lo puede dejar sin empleo y usted arrepentirse por varios meses. ¿Y para qué le dije esto a este hombre? Hermanos, aquí en el país, ¿cuántas discusiones no se han dado? Asesinatos aquí en este país se han dado hasta por un parqueo, hermanos. Hasta por un parqueo. El día viernes, tal vez ustedes vieron la noticia, en Usulután. Era una calle, hermanos, muy transitada, donde había muchas ventas ambulantes. Y estaba una señora con su carretón, entiendo, o con su venta. Estaba vendiendo, y creo que era un comprador con una señora que estaban con su niña. Pero ellas estaban comprando y en eso llegó el camión, un camioncito. Pero resulta ser, hermanos, que quizás las personas no se movían. Ya ve que a veces hay gente que es así, ¿verdad? Ya que se espere, dice. Y vino el tipo, hermanos, y aceleró y pasó arrollando a la mujer, a la vendedora y a la niña. A la niña, que era una niña como de 7 años quizás, que en su enojo, hermanos, les echó el carro, como decimos popularmente en el país. Si ya lo capturaron a esta persona, ¿cómo cree que se siente ahora esta persona de haber actuado en ira? Probablemente quizás él pudo haber dicho: es que tenía que llegar temprano, es que tenía que ir a dejar este pedido, como ellos no son los que andan trabajando. Pues sí, pero ahora va a tener muchísimo tiempo tras las rejas, pensando en que se enojó a un punto en que esa fiera tomó control de sí mismo. Entonces, hermanos, yo termino esta mañana con esto. Si no controlamos ese enojo, el enojo nos va a terminar controlando a nosotros. Pero Jesús nos dijo algo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén, hermanos. Así que a reflejar mansedumbre, controlando nuestro enojo y siguiendo el modelo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo así nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quisiera hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. Todos los seres humanos tenemos problemas de carácter. Nuestro temperamento muchas veces puede ser muy hiriente. Y uno dice: es que yo cuando digo las cosas después me quedo pensando en lo que dije. Pero ya es demasiado tarde. Y por más que yo intento cambiar, no puedo. Lo que sucede es que si no
le entregas tu vida a Jesús, si no le permites que el Espíritu Santo domine tu temperamento, vas a seguir pecando con tu enojo. Enojado tú puedes decir muchas cosas. Así que esta mañana, si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie, queremos orar por usted. O si hubiera alguien que desea reconciliarse con el Señor, Dios le bendiga al caballero que se pone en pie. Hermanos, si nos ayudan, por favor, hermano servidor, hermano diácono, puede pasar, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Venga, queremos orar por usted. En un enojo, en un exabrupto, uno puede decir un montón de cosas, hermanos, que después se va a terminar arrepintiendo. La ira nos puede llevar a un punto en el que podemos cometer locuras, decir locuras, hacer locuras. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar por usted como lo hace esta vida. Si hay alguien más, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Tal vez usted, Dios le bendiga. A la hermana puede pasar, queremos orar por usted. Pase por favor, queremos orar por usted. Pase por favor. Venga, queremos orar por usted. Denos el privilegio de orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Mire, en su enojo usted puede decir muchas cosas de las que se puede arrepentir. En su ira usted puede explotar y lastimar a las personas que más ama. Usted necesita tener una vida guiada por el Espíritu. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Vamos, yo sé que usted está ahí luchando en su asiento. Sabe que tiene un temperamento tóxico. Es una persona muy caprichosa, malediciente, hiriente. Ha lastimado a sus hijos, a su esposa, a su esposo. ¿Y sabe por qué? Porque es un temperamento no labrado por el Espíritu. Cierro ya esta invitación. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Voy a orar ya por estas vidas, pero si hay alguien más, póngase en pie. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Usted quiere entregarle su vida al Señor? Venga, pase. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta mañana te damos las gracias por estas vidas que están acá al frente. Queremos pedirte, Señor, que tú perdones sus pecados, les laves, Señor, en tu sangre preciosa, y que a partir de este momento tengan una vida dominada por el Espíritu. Que todas sus emociones, Señor, estén sujetas al Espíritu Santo que mora a partir de este momento en ellos. Que la palabra sea incrustada en sus corazones y en su mente. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro buen Dios y nuestro Salvador. Oramos también, Señor, esta mañana por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Te damos no de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la familia.